Gracias por estar con nosotros. Hoy aquí, en Mirando al Norte, miramos atrás en el tiempo porque quién sabe si los ingleses, a las órdenes del almirante Nelson, hubieran podido conquistar Tenerife y a lo mejor hoy estuviéramos hablando inglés. Una especie de gibraltareños, ¿no? Afortunadamente la buena gente de la tierra pudo pararle los pies al inglés, cosa que se olvidaron. Aquellos que hemos podido ir a Londres y tiene un monumento, una gesta heroica, un monumento enorme en el centro de Londres, y le pusieron todas las conquistas que había hecho el almirante y demás, pero siempre se olvidan de lo que le ocurrió en Canarias y de haber perdido ese brazo. Pues miren, hoy, cuando estamos a punto pues de celebrar de nuevo el aniversario de haberle vencido a los ingleses justo aquí, frente a nuestras costas, se presenta este libro, además a nivel nacional. El fuego de bronce. Mientras Nelson navega hacia su única derrota, dos hombres y una mujer sellan un pacto de sangre. No va a ser solo un libro que nos cuente la historia de lo que ocurrió aquel 25 de julio de 1797, sino que además van a ir aparejadas otras historias dentro de este ambicioso proyecto, ya toda una realidad, firmado y además escrito por Jesús Villanueva Jiménez, empresario, y además un hombre muy afincado a esta tierra porque prácticamente ha vivido, la mayoría de sus años los ha vivido aquí en Tenerife. Jesús, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel, por invitarme. Bueno, digamos que a pesar de hablar de Nelson, del almirante Nelson, es hablar de un conquistador nato que además fue orgullo para la corona inglesa. Sí, no cabe duda. No cabe duda. O sea, Nelson es una figura idolatrada, no solo en Inglaterra, o sea, no solo en Gran Bretaña, sino en todos los países que han tenido con Gran Bretaña relación, ¿no? Con todo el mundo anglosajón idolatra a Nelson, ¿no? Desde mi punto de vista, Nelson no es una figura histórica importante, pero no tan importante como los ingleses han querido hacer de él, ¿no? No cabe duda que fue una figura importante. Pero efectivamente en Gran Bretaña, lo que tú decías antes, tiene un monumento enorme en la plaza de Trafalgar. Es que me he olvidado el nombre, Plaza Trafalgar. Plaza de Trafalgar, sí. Efectivamente. Que hace referencia a la derrota. Sí, es una plataforma de piedra, tiene cuatro lados y tiene cada lado tiene un bajo relieve de escenas de Trafalgar y de alguna otra batalla. Después tiene una columna enorme, una columna jónica además, en cuya base, arriba del todo, está Nelson, pues presidiendo toda la plaza de Trafalgar, ¿no? Pero con el brazo. Con el brazo en cabestrillo. Yo creo que está con el brazo en cabestrillo, o sea, sin brazo derecho, ¿no? Creo, vamos, yo no he estado en esa plaza, no he estado en Londres, pero sí lo he visto en fotografía y me parece que está con el brazo, o sea, sin brazo, con el brazo amputado, ¿no? Cogido aquí, pegado al cuerpo, ¿no? Digamos que fue una batalla importante la que se pudo llevar a cabo en Tenerife, porque digamos que era una época, ahora que está tan de moda lo de los piratas y todas estas series y películas y demás, digamos que el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII fueron épocas, fue auténtico caldo de cultivo para las piraterías y además para entrar como Atila y llevarse todo lo que encontraran, si no, además podían realizar nuevas conquistas, ¿no? Sí. El siglo XVIII y XVII, pero yo creo que sobre todo el XVIII, es un siglo que digamos, que te puede aportar una enorme cantidad de historia para novelar y para hacer películas de ellas, ¿no? Los ingleses, fundamentalmente los ingleses, bueno, de hecho, pues medio mundo llegaron a conquistarlo de esta manera. Los ingleses tenían, realmente la Royal Navy, digamos que por un lado tenía unas directrices marcadas por la corona británica, pero por otro lado ellos tenían los marinos que mandaban pues una escuadra o un barco, tenían la potestad de llegar a un sitio, un territorio de un posible enemigo, sencillamente un territorio desconocido, llegar
y si podían conquistarlo para la corona británica, y en todo caso si no, pues digamos que ir a por el botín que se podían encontrar. De hecho, ten en cuenta que los marinos ingleses podían ganar mucho dinero de esta manera, porque cuando llegaban a un sitio y alcanzaban un botín, ese botín de guerra, en parte, en un porcentaje importante era para la corona británica, en otro porcentaje era para la Royal Navy, y otro porcentaje se repartía entre los miembros de la expedición. Es decir, primero entre los oficiales y después en una parte inferior entre la marinería. Con lo cual, digamos que la patria inglesa, muy bien, pero también el botín de guerra, ¿no? O sea, y eso, digamos que, eso por un lado, pero por otro lado están los corsarios ingleses, que eran muchos. Quizá el más famoso, el famoso Blake, que estuvo aquí en Tenerife además. Bueno, pues los corsarios ingleses, viene de la patente de corso que tenían los corsarios, les permitía, con el auspicio de la corona británica y en algún momento con la protección de la propia Royal Navy, si era preciso, pues les permitía recorrer los mares, recorrer las costas y no solamente atacar barcos enemigos de Gran Bretaña. Bueno, los corsarios, desde luego, estuviesen en guerra o no, el barco de bandera determinada, iban a por él y lo apresaban y se quedaban con el botín. Pero, vamos, iban también, de hecho, Blake trató de desembarcar en Tenerife. Eso fue mucho antes del acontecimiento que yo cuento en la novela. Eso fue en abril de 1657, pero fue rechazado. Vino con una escuadra importantísima. La gente piensa, porque ve las películas, que los piratas, los corsarios de aquella época iban en un barco y con ese barco hacían, no, iban en unas flotas enormes en muchos casos. O sea, Blake se presentó aquí con casi 40 barcos, posiblemente estemos hablando de más de en torno a 10.000 hombres. O sea, estamos hablando de una fuerza muy poderosa, ¿no? Bueno, pues efectivamente, contestando tu pregunta, en esa época la piratería que se ejercía de esta manera. Los ingleses, la Royal Navy, se movía a su libre albedrío por medio mundo y de hecho, bueno, pues al final la Marina británica fue en el siglo XVIII la más importante del mundo y consiguió, pues bueno, que se hablara inglés. Hoy en día se habla inglés en medio mundo, ¿no? Sí. Pues, ¿qué se le perdió a Nelson por aquí? ¿Cómo llega? Porque hablaremos en unos instantes de esta dura batalla surgida aquí en Tenerife en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pero ¿qué se le pierde a Nelson por aquí? Bueno, en la novela, en El fuego de bronce, que narro con meticulosidad estos hechos, también incorporo personajes de ficción que intervienen en la batalla. Es decir, la novela no solamente cuenta estos hechos, y ahora respondo a tu pregunta, sino que es una novela que puedes leer siguiendo una aventura, una ficción que se entrelaza con los hechos reales, ¿no? Y a lo largo de toda la novela, trato de que quien lea la novela se entere perfectamente de lo que sucedió y por qué Nelson quiso venir para acá. A Nelson le llegó en boca del capitán Trowbridge, que es un capitán de un navío británico del Culloden, que estaba junto con otros navíos, estaban bloqueando a la Armada Española en Cádiz, en la bahía de Cádiz. Y entonces le llegó a Nelson que había en Tenerife, en Santa Cruz, un cargamento de oro enorme que procedía, que había traído el que pensaban ellos que era el virrey de México, y que con motivo de la guerra ese cargamento de oro, valorado entre 6 y 7 millones de libras de la época, eso es una barbaridad, 6-7 millones de libras en oro. Eso es, yo imagino que a Nelson se le pusieron los ojos, como se suele decir aquí, como un cherne así, cuando él pensó en el botín que le iba a corresponder. O sea, que era un saqueo puro y duro. No, eso fue el origen. A ver, entonces, sí, pero era su idea. A él le llega esa noticia, dice, caray, 6-7 millones de libras. Turvey le dice esto, que a su vez se lo había dicho otro capitán, el Bowen, que era muy amigo también de Nelson. Entonces, en este momento, Nelson escribe una carta a Jervis, el almirante Jervis,
era el almirante jefe de la escuadra británica en el Mediterráneo. Y le escribe diciéndole que Trubrig le ha dicho eso. Y entonces se cartean. Y en esa carta, que yo he tenido oportunidad de leer, y ahora te digo cómo y por qué, le dice que hay esa riqueza en Santa Cruz, que tiene la idea, por lo que le han dicho, que es muy probable que esos 6-7 millones de libras en oro estén protegidos en Santa Cruz, guardados en Santa Cruz, pero es que además pueden matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, eso está muy bien, pero imagínese usted, Sir Yerby, que además de esto nosotros podamos invadir Santa Cruz, porque tenemos la escuadra española, la Armada Española bloqueada en Cádiz, el Atlántico a nuestro valle como una autopista solo para nosotros, y Santa Cruz, tengo la constancia de que es un puerto relativamente, bueno, realmente muy poco protegido, que en cualquier caso no va a tener el apoyo de sus barcos de guerra. Claro, por eso, digamos que el éxito de esta batalla fue ganarle a un ejército organizado por lo que se conocían en ese momento por las milicias, que eran los ejércitos que se organizaban en torno pues a los pueblos y a la gente que tenía su trabajo. Las milicias eran sencillamente digamos un grupo de campesinos, de artesanos, de obreros de la construcción, en fin, gente del pueblo que se agrupaba. Aquí en Tenerife estaban los regimientos de milicia de la Orotava, de La Laguna, de Garachico, de Abona y de Güímar. Esos regimientos eran sencillamente un grupo de gente a quien se le daba una relativa formación militar. Cuando se podía se les armaba con mosquetes, generalmente no demasiado en buen uso, y cuando no, con aperos de labranza y con garrotes, ¿no? Entonces, esa milicia es la que participa de una manera muy importante en esa defensa, ¿no? Pero bueno, es parte de la defensa. Este acontecimiento histórico, yo quiero decir algo importante, Daniel, antes de entrar en más detalle. Este acontecimiento histórico no se le ha considerado como realmente tendría que ser considerado. Es decir, la importancia de este acontecimiento histórico es fundamental. De hecho, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de gente con la que he hablado, muy informada y que conoce muy bien estos hechos, es el acontecimiento histórico más importante de Tenerife y de Canarias después de la llegada de los castellanos en la segunda mitad del siglo XV a Canarias.